El biblioteca no es una estructura comercial, es un espacio que está ubicado en todo el centro de los centros, en el centro de los centros culturales. Y aquí hay una gran cantidad de estructuras. Pero de esas estructuras, esta biblioteca lo tiene como un espacio, tiene unos límites. Entonces tiene un techo, de aquí está un museo, el prefijo tiene un subtálamo, es decir, tiene unas estructuras que son centrales, todo el sistema todos podemos asociar la cultura de vida en sala, pero lo que pasa es que son dos salas, uno debajo de cada ya se lo pueden hacer. Entonces imaginemos una estructura, aquí está la estructura la parte inferior está la estructura en el centro hay una estructura que se hipotálamo. Ese hipotálamo está íntimamente ligado con una medida de y a cada lado se le manda a los y este es el techo, este es el piso. Les voy a mostrar entonces el ejercicio de lucha de realismo entonces. ¿Qué estamos haciendo aquí? Lo estamos mirando de lado. Pongamos que la parte central, aquí está de lado. Y entonces el recorrido, aquí viene esta dificultad. Aquí está este nivel. Todo este espacio que se abre aquí, en todo el centro hay una estructura central que es el hipotálamo, que está íntimamente ligado al hipófisis y este gran moradito que está estratégicamente ahorita. En otra cosa, ya con sus núcleos, miren la cantidad de estructuras que hay allá, que no nos vamos a referir. Aquí está el tálamo, aquí está el hipotálamo, aquí está el hipófisis, el techo, el piso que tiene un profesor, básicamente. Ahora, esta es otra vista, ahí se oficial de la realización, hacia esta vista, y esta es una vista que tiene que estar en la calle, este es el hipotálamo y este es el techo. De eso nos interesa entonces hayamos adelantado dos cosas. Lo vamos a explicar de volumen caliente. De esto nos interesa una, de las otras tenemos muchas referencias. Bastantes referencias tenemos porque las nombramos mucho en la ciudad de Colombia. Esto está. Como ya les había anunciado, es una estructura de aproximadamente 2 centímetros. 2 centímetros de diámetro. Hay un tálamo ubicado, tálamo derecho, un tálamo izquierdo que está inmediatamente debajo de la superficie cerebral. Pero básicamente, ¿qué es? El tálamo es una reunión de múltiples núcleos. ¿Cuántos núcleos? Depende del libro que se habla. Hay neuroanatomía que refiere a 40 núcleos, 45, 50, 37, que es la unidad de memoria. Lo más interesante es saber que un grupo de núcleos se reúnen en una función y configuran todos los sistemas. ¿Qué sistema configura? El sistema sensorial. Los tálamos, sí. Lo que hacen ellos, ahí tienen la presentación,
ahí tienes la presentación. Pues lo que hacen es configurar todo un sistema de estímulos. ¿Y cómo lo configura? O sea, cómo convierte esos estímulos que llegan al tálamo y que pretenden pasar a la corteza cerebral a través de las funciones de la corteza. Entonces ustedes esos núcleos del tálamo los pueden clasificar o categorizar, clasificar en tres grandes grupos. Núcleos del tálamo. ¿Cómo se clasifican? Los primeros son los núcleos que se llaman núcleos específicos de relevo. Núcleos específicos de relevo. ¿Qué hacen estos núcleos? Estos son exactamente aquellos que nosotros vimos cuando hicimos la actividad cerebral. Son aquellos núcleos que son los que inician la conciencia, o sea, la apreciación consciente del espíritu. Es decir, recuerden que es una conciencia pura, una conciencia de hay un espíritu que no es caracterizado bien, que algo viene, que algo veo, que algo oigo, pero es algo consciente. Y la misión más importante de estos núcleos específicos de relevo está aquí, que es enviar en palabras que ustedes encuentran en los textos, proyectar los estímulos hacia áreas específicas de la corteza cerebral. Es decir, los núcleos específicos de relevo del tálamo saben a qué área específica enviar información. ¿Por qué? Porque la corteza será corteza, pero vamos a ver que hay unas áreas que se encargan de procesar inmediatamente la información, son altamente específicas. Es decir, si a un área visual, aquí en el lóbulo occipital, tiene información auditiva, eso no se sabe que lo puede. O información pasiva. Nada que ver. Esa área no tiene nada que ver con el nada. Entonces, estos núcleos específicos de relevo son los que envían, proyectan estímulos específicos a áreas específicas de la corteza. Esa es la acción. ¿Cuáles son? Nosotros ya conocemos tres, pero es más enfocado. El núcleo ventral posterolateral, si recuerdan ustedes, recibe toda la sensibilidad general. Recibe toda la sensibilidad general. Tacto, presión, dolor, temperatura, resistencia. El cuerpo geniculado medio recibe audición. Eso lo vimos en el estado paso. Allá para el paz y va a las áreas auditivas. Y el cuerpo geniculado lateral recibe audición. Aquí hay tres ejemplos exactos de que es un núcleo de relevo. Esta es la primera categoría de núcleo. Segunda categoría. Saquémosla por aquí. Segunda categoría. La segunda categoría de núcleos se llaman núcleos inespecíficos. ¿Qué hacen estos núcleos? También reciben información. Reciben los estímulos. Tacto, dolor, temperatura, prostitución.
visión, audición, etc. ¿Y qué hacen con esta información? Asocian esos estímulos a otras estructuras del diseño. ¿Cuáles otras estructuras? Especialmente al hipotálamo, básicamente, con el hipotálamo. Y a otras estructuras que se encuentran en el techo, en el hipotálamo, en el cerebro. ¿Para qué? ¿Para qué? Esto es muy importante, porque aquí se configura otro subsistema que es el que emite, procesa y emite las respuestas de índole emocional, afectivo y motivacional. Explico. En ese encéfalo hay estructuras que se las mira por la parte, así como lo estamos viendo, sentáramos una cosa, que sentáramos otra cosa, el minuto habla otras cosas, pero cuando usted las comunica íntimamente con una especie de red que lleva y trae, se alimenta, esto configura otro sistema que es muy famoso, que se llama el sistema límbico. Lo configura el sistema límbico. El sistema límbico es un sistema de interconexión íntima, muy rica, de realimentación, hay que se realimenta con un caldero, y lo que hace es configurar, lo que hace es producir respuestas de tipo emocional, afectivo, es un sistema límbico. Y aquí salen las respuestas de emoción, de lucha, huida, agresión, las conductas que tienen que ver con la cría, con la conducta sexual, es decir, todas aquellas conductas que se necesitan y se requieren para la supervivencia. El sistema límbico, vamos a ver más adelante de la corteza, que es el legado que nosotros traemos de los reptiles, de los mamíferos inferiores, de los otros mamíferos un poco más inferiores. A nosotros se nos permite eso. Esa herencia nosotros la podemos tener ahí. ¿Qué hace un cocodrilo? Nace, come, duerme, se reproduce, caza, se duerme. Es decir, es el cocodrilo que llevamos. Hay gente que se le sale, hay gente que vive, y hay gente que es capaz de controlar desde la corteza. Por eso es lo que debemos hacer, porque nosotros tenemos una estructura superior, que es la que hace que eso se modele, se controle. Muy bien. Entonces, estos núcleos en específico reciben toda la información, pero van y la asocian al sistema límbico, la integran al sistema límbico. Entonces, con base en estos estímulos, usted puede reaccionar emocional, afectiva y motivacionalmente. Por un dolor, no solamente es un dolor no solamente provoca respuestas orgánicas, un dolor también produce un afecto, que debe ser de qué, de rechazo, de desaprobación, puede producir miedo, puede producir ira, ansiedad, motivar la conducta, de crear conductas que se normalmente no olvida. Para eso. Y la tercera clase, categoría de núcleos del tálamo, son los núcleos reticulares o núcleos intralaminares, que son muy interesantes. ¿Qué hacen estos núcleos? Laminares.
intralaminares, moleculares. Estos núcleos lo que hacen es X, que son las neuronas que tienen estos núcleos, que se conocen así, los núcleos intralaminares, son neuronas del sistema reticular, que no están en el tallo, hacen como presencia allí, son unos embajadores. Entonces, en el tálamo hay sistema reticular. ¿En dónde? ¿Y qué hacen? Lo que hacen es modular, ustedes ya saben qué quiere decir el término modular, coordinar los ciclos de actividad cortical, de actividad de la corteza. Por ejemplo, los ciclos de atención, los ciclos de vigilia, los ciclos de sueño-vigilia, cómo se comporta la corteza cuando está somnolienta, cuando está dormida. Estos núcleos tienen, ustedes no nos enteran, mucha relación con Colombia, porque hay un investigador, que yo no sé si ustedes conocen, un famoso trabaja en la NASA. Él trabaja básicamente sobre el impacto que causa y puede causar el impacto de todos esos asuntos neuro, pensando pues en una columna del mar y en otro impacto. Y él tiene una teoría sobre elaboración de la conciencia. La teoría trata de explicar cómo se elabora, el ser humano elabora conciencia. Y esa teoría está basada en el trabajo de los animales. Ese señor se llama Rodríguez. Trabaja en la NASA, es un trabajo muy bien, ha escrito muchos libros, revísimos, es muy prodigioso. Él tiene una postura para ver una esquina y reconciliarle casi con la conciencia, donde dice que toda nuestra vida física y psicológica simplemente es un estado de hay posturas en el otra parte, donde dice que el cerebro no tiene nada que ver con eso. O sea, con el y todo eso es y es lo que dice cómo se elabora la conciencia, es que estos núcleos hacen un barrido en la corteza con un radar. Ellos han visto un radar de las científicas que hacen barridos y forma qué? Una imagen, con sonido, con olor, con color, etc. Entonces, él dice que cuando se hace ese barrido, que se hace a mucha velocidad, en milisegundos, dependiendo del estado de alerta y la atención que tenga que hacer. Es un sujeto despierto, alerta y atento, puede hacer un barrido cada 2 segundos. Entonces tiene una imagen muy certera, muy completa de la realidad de lo que está pasando, en la oración consciente de la realidad. Pero él ha probado que ese barrido, por ejemplo, cuando uno está dormido, se puede hacer, pero ya no cada 2 segundos, cada 2 segundos, cada 5 segundos. Esos núcleos le han servido a él a lograr todo lo que le comunicar. Entonces, ¿qué necesitamos saber? Necesitamos saber que estas 3 categorías de los núcleos que configuran el tálamo ciclo en otras funciones que yo también se los había puesto aquí en el tablero donde los días descendentes. Primero, inicio de la conciencia del estímulo. Eso ya lo saben ustedes. Segundo, proyección de los estímulos a las áreas específicas de la conciencia cerebral. Tercero, imponerle, mire la relación que voy a hacer aquí, imponerle un tono afectivo a esos estímulos, a la sensación, y por ende, obviamente después a la percepción. ¿Cómo le impone un tono afectivo? Con la relación que existe con el sistema límbico. Recuerden que ese tono afectivo también es dulce, de agrado, de desagrado, de rechazo, de atracción. No es una cosa supremamente elaborada. Pero a partir de ahí usted puede elaborar respuestas más complejas, afectivas, emocionales. Cuarto, coordinar o modular la actividad eléctrica cortical.
o la actividad cíclica, ¿no?, de la conciencia cerebral. Recuerde que nuestra actividad no solamente la conciencia es el ciclo. Nosotros tenemos distintos sentidos, nosotros apagados, en la alerta de cultura aquí, en dormidos aquí. Cíclica. Cíclica, Cíclica. cíclica. Actividad cíclica, de ciclo, de la conciencia. Esas son las funciones principales de los tálamos. Recuerden que no dice un tálamo, pero que son dos. Lo que pasa es que están tan bien comunicados que no es posible decir que el tálamo esté haciendo una cosa con el otro. Puede que la información llegue al tálamo izquierdo, pero inmediatamente el tálamo derecho, o la comunicación eléctrica, que exactamente está teniendo una obviamente da cuenta de una cosa de la otra. Muy bien. Recuerde que entonces hay una modalidad sensitiva que no pasa por aquí, es la olfativa, olfatoria. El resto, todo lo que intente llegar a la conciencia. ¿Por qué no olfatorio? No pasa. Yo ya expliqué, porque nosotros éramos y somos mamíferos. Y la exploración del mundo cuando éramos mamíferos inferiores y superiores se hacía a través del olfato. Era un modo de saber la realidad, de aprender el mundo a través del olfato. Será amigo, será amigo, enemigo, será comestible, será cría, será la familia, será la familia. Eso hizo que se construyera una vida y una estructura que es el bulbo olfatorio muy grande que todavía no tenemos. Entonces, la ocasión que la vive no pasa de eso. Nosotros, a partir de la generación de la corteza, nos volvimos audiovisuales. Entonces, el 70-90% de la información que nosotros procesamos es vía audiovisual. Anteriormente Ya, era olfatorio. anteriormente el 100% era prácticamente olfato. Entonces, ese es un olfatorio que quedó ahí. Claro, no desapareció, pero la utilidad en esta especie ya no es como la de más de uno. ¿Qué se pasa haciendo un ratón? Y es interno, y es interno. ¿Cómo reconocen el mundo? Nosotros tenemos más estructura que lo de la actividad audiovisual. Son uno, lo que es el olfato, el gusto, inclusive el tactal, inclusive el tactal. Son sistemas que no representan a uno, que se van a representar cuando todavía no se habla, que no debería ser así, porque son otras posibilidades de comunicación. No debería, pero ellos sacrificamos por aquello de la audiovisual. Muy bien, entonces ahí está el caso. De la otra estructura que hablamos es el cuando dice el hipotálamo. ¿Y qué es el hipotálamo? Lo mismo. Es una estructura central, esta que es única, está en todo el centro del cerebro, aproximadamente de 2.5 centímetros y está conformada ¿por qué? Por núcleos. Entonces, el hipotálamo no es una estructura única, son una cantidad de núcleos. Núcleos que se reúnen para llevar a cabo dos grandes funciones, es decir, este hipotálamo gerencia dos secretas. Cubitos y depositos. Pero el hecho de que gerencia dos secretas no puede que la una no esté en situación con la otra. Como la gerencia, una misma estructura, las dos están entonces, ¿qué es lo que gerencia? Lo primero que gerencia es lo que nosotros conocemos como el sistema nervioso. O, si ustedes quieren, es igual al sistema nervioso vegetativo. Esos son sinónimos. Por allá, muy adelante, en las clases habíamos visto que el sistema nervioso autónomo vegetativo es un sistema visceral eferente. ¿Por qué? Porque emite respuesta hacia el sistema visceral. ¿Y cuál es su meta? Su gran objetivo, su fin, mantener La homeostasis. homeostasis, como quiera, con signos y signos conocidos. Homeostasis, homeostasis,
yo que se me va a reír. Equilibrio interno. Porque hay que mantener un equilibrio, porque hay fuerzas internas y externas que tienden a desequilibrar el desarrollo. ¿Por qué? Porque nosotros, el hipotálamo está preparado para recibir sangre entre 36.5 y 37.5 grados de temperatura. Todas las fuerzas que tiendan a que esa cifra o suba o baje, desequilibran. Estamos diseñados a tener circulando tantos litros de líquido. Cuando las fuerzas tratan de desequilibrar el sistema por exceso o por falta, debe haber una fuerza que trate de desequilibrar. Entonces, todas las funciones internas del metabolismo, todas las funciones automáticas son respuestas que emite el hipotálamo configurando el sistema que es el sistema nervioso. Ahora, la pregunta aquí es ¿cómo? ¿Cómo hace para emitir la respuesta? Lo hace por medio de dos vías que conocemos todos. Vía simpática y vía parasimpática. Estas son, perdónenme la expresión y el ejemplo tan patético, pero son los dos patinadores. Él emite una orden de corrección de ese desequilibrio y ¿quién lleva? El simpático o ¿cuál es la gran gestión del sistema simpático? ¿Cuál es la gran gestión? Usted la puede conceptualizar, la puede sintetizar en este gasto energético. Toda la actividad simpática se caracteriza por gastar energía. ¿Y cuándo necesita usted gastar energía? Cuando usted tiene una situación de alerta, de alarma. Me robaron, lo escucho. Eso se llama en psicología el estrés agudo, que va desde estrés, puede ser de orden físico o de orden psíquico. Físico, una cirugía, un dolor. ¿Sí o no? Es psicológico, el examen, el pero generalmente uno termina el otro y el otro termina el uno. Entonces este ejemplo es excelente. El ejemplo característico del estrés no solamente físico, sino psíquico, es la fracada. Frente al atraco ya o el atraco potencial, inclusive, no ha pasado, o el real, su organismo requiere de sacar reservas energéticas para ponerlo en una condición que se llama así, huida o lucha. Entonces sus cortezas, sus ojos, sus oídos, sistema cardiovascular, respiratorio, musculares, genéticos, todo hasta el estómago se pone en esa posición. Huida o lucha. Ahí por muchas circunstancias usted se enfrenta. Ya le muero. O por otras ¿Verdad, profe? ¿Eso qué requiere? Un proceso de adaptación al mundo. Y ese proceso de adaptación al mundo es tanto de Cuando las personas... Entonces usted se gasta la energía en el estado de estrés. Eso es una base que se va a cambiar si usted quiere que ahí no puede, no está en la voz, se va a mover un poco. Pero eso no quiere decir que no esté en ese momento en un estado de estrés. Entonces, los estados de estrés, todo lo que implica una nueva adaptación, sobre todo de los súbitos, inesperados, un dato energético, es el que se quiere, es fácil, sacando la reserva energética. Por eso, cuando usted, y por eso el organismo se puede adaptar. Pero esto tiene un límite. Por eso yo les mandé el librito en la primera
sobre el porque es que si usted sigue haciendo eso a toda hora, todos los días y por todos los canales, ¿para qué? A empezar. Porque es eterno, usted va a tener un momento en que lo va a tener energía, reserva necesita para responder. ¿A qué? A esa adaptación, a ese es el amor estrella. El amor intenso es un estado calificado como un estado de estrés, que eso no puede volar más de 2 o 3 meses, porque usted sigue bien secado. Por eso la gente conocida a estrés crónico, ¿qué es el gasto energético? Se consume la inmunidad, se consume las reservas, ¿sí? Las proteínas, los glóbulos rojos, el sistema inmunitario. Cuando la gente está conocida a estrés crónico, la hipertensión, el colesterol, la hematoidea, el infarto cardíaco, la insuficiencia arterial, ahora, la acción parasimpática uno, ¿cómo la califica? El favor. Como reserva energética. Todas las actividades de tipo parasimpático están destinadas exactamente a eso, a hacer y guardar reserva energética. El estado típico parasimpático es almorzó, tuvo tiempo, tuvo televisión, hizo la fiesta, se reposó, leyó el periódico. ¿Qué está haciendo él? ¿Está haciendo? Mientras el uno habla, el otro hace proceso. Entonces, ese equilibrio se mantiene por unas acciones aparentemente que son, aparentemente que son contradictorias. Mientras uno dilata la pupila, le para el pelo, lo hace sudar, hace vasodilatación para que corra más oxígeno, aumenta la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, pone los músculos en tensión, eso es simpático. El dolor es una situación de estrés físico. ¿Qué misión tiene el dolor? Poner en alerta el organismo porque le está avisando que algo está mal. Lo mismo la piel, lo mismo el malestar. Entonces, volvamos a la luz. Hay fuerzas internas y externas que tienden a romper la homeostasis, es decir, el equilibrio. Y para poder volver a lograr ese equilibrio, lo que se hace es que poner corrección. La corrección a veces debe ser simpática, sobre todo en los estados de alarma, de alerta. Y la corrección puede ser estas dos siglas, axones, que generalmente se entrelazan con el resto de los pares y de los nervios raquídeos, son órdenes que vienen de él es el encargado. ¿Por qué? Porque tiene una cantidad de neuronas todas centrales que son capaces de medir cómo estamos de luz, cómo estamos de temperatura, cómo estamos de glucosa, cómo estamos de litio, cómo estamos de sodio, de potasio. Todo eso lo mide y esa medida tiene que cuadrar con el predilecto. Si no cuadra, él envía las órdenes de corrección. Que va por la glucosa, va a circular de sangre, y está eliminando el cerebral, eso se traduce antes. Emite una respuesta que uno lee, siente como ama. Esa respuesta es nerviosa, movimiento del estómago, todo. ¿Por qué? Porque necesita llamar la atención sobre una enfermedad que esa es la primera acción. Ahora, la segunda acción del hipotálamo, la segunda gerencia, la segunda empresa que está íntimamente relacionada con aquella, la segunda empresa, es la gerencia con una glándula en compañía, no sola, hay una en compañía con una glándula que se llama la hipófisis,
que está inmediatamente debajo. Con la unidad. Esa gerencia es en compañía. Les contábamos todos los puestos de la gerencia. ¿Qué es lo que gerencia? Lo que gerencia es lo que se conoce como el sistema neuroendocrino. Y no es simplemente endocrino, es neuroendocrino. Sistema neuroendocrino. ¿Qué hace el sistema neuroendocrino? Genera, es decir, produce y libera hormonas. Todas las hormonas que recorren nuestro organismo, que están en la sangre, son producidas y liberadas por órdenes concertadas en el hipotálamo. Entonces, el hipotálamo vuelve un insisto, mide. Él también tiene unas neuronas que son capaces de medir qué cantidad de la hormona está circulando en este momento. Y según la cantidad de la hormona, va a decirle al entonces, produce niveles o no produce. ¿Cómo funciona este sistema? Este es un sistema generalmente físico. Las hormonas, este sistema funcional está diseñado porque se liberan hormonas en un tiempo determinado, por ciclo. Todas las hormonas se liberan, a menos que sea una eliminación. ¿Cuáles hormonas? Entonces, generalmente, muchas hormonas se liberan en las primeras horas de la mañana. Sobre todo una muy interesante, todas las hormonas se conocen por las siglas. ACTH, adrenocórtico-tróficas, esas son hormonas que usted libera, por ejemplo, entre las 6 y 7 de la mañana, que tienen como fin mantenerlo, usted sea capaz de adaptarse al estrés, pero diario, no hasta el estrés de la fracasa, a menos que lo atraquen todos los días. Es diario, de salir y coger el transporte, de ir a trabajar, y volver. Si hay algún evento que se salga de la rutina y de la cotidianidad, se liberará. Pero generalmente hay hormonas que se liberan solamente cuando uno está en cierta fase del sueño, que es la hormona del crecimiento. Que se llama la somatotropina. La pilotina se libera según el metabolismo. La hormona de la glucosa se libera la pilotina según el metabolismo. Y hace mucho frío, hace mucho calor, hay personas de metabolismo más lento, hay personas de metabolismo más rápido, y tienen unos ciclos de liberación. Las hormonas sexuales se liberan por ciclos. Lo que nos trae un periodo que está en el ciclo, la sexual se libera, en los hombres también hay liberación de andrógenos. Entonces, es un sistema neuronal. Recuerden ustedes que estas hormonas uno las conoce normalmente en sangre, a los exámenes, al diagnóstico, el hipertiroidismo, que el embarazo, que lo dicen. Pero les recuerdo, mira lo que voy a hacer aquí, la letra que voy a hacer aquí. Estas hormonas en el sistema nervioso central son neurotransmisores. Entonces tenemos sustancias que cumplen con la función. La hormona de crecimiento, queda claro que la hormona de crecimiento se tiene en sangre, etc. Pero fíjense ustedes qué sentido tendría producir y liberar hormona de crecimiento cuando uno ya ustedes la pregunta es si ustedes le dicen ¿para qué tipo de producción? ¿Por qué? Porque como funciona también como neurotransmisor, es necesaria para procesos de aprendizaje y de memoria. Entonces cuando la mente le pone, cuando la mente no crece y le pone esas hormonas, entonces eso afectaría también a... Esa es una pregunta muy buena. Porque como son neurotransmisores, tanto el exceso como el defecto de una hormona va a afectar ¿qué? La conducta y el comportamiento.
¿Cuáles son los Cuando uno tiene una enfermedad endocrina, no es solamente endocrina, no es solamente el hipotiroidismo. Los hipotiroideos tienen una personalidad, una conducta, una forma de conducir a la Depresivo. lentos, tranquilos. Yo no diría tan, puede ser depresivos, pero su actividad, su conducta, su comportamiento es lento. En cambio, todo lo contrario es un hipertiroideo. Un hipertiroideo es capaz de encamarse en una pared. Acelerado, ¿sí? Ofuscado, distraído. Y lo mismo todas las enfermedades. Por eso cuando uno tiene una patología hormonal, no tiene solamente un asunto endocrino, sino un asunto neuroendocrino, porque se debe afectar. Pero hablamos de relaciones normales, por ejemplo, la hormona del crecimiento se sigue produciendo porque es básico en la consolidación de la memoria. Es decir, la oxitocina hasta hace 10 o 15 años, no, 10 años, póngale usted, era la hormona del pacto. Y nada más que ver con nada. Hoy se sabe que la oxitocina es una hormona que detona eso que se llama, mire, eso no es un beso de polio, esa es la realidad, la química, sobre todo las relaciones amorosas, es que tienen química, eso no fue un invento del crimen ni de Hollywood. Todas las relaciones de afecto empiezan por la química, que después se vayan construyendo asuntos afectivos, cognitivos, en una relación, una cosa, y otras que no se construyen, y se acabó la química y se acabó la relación. Después se sabe que la oxitocina es una hormona necesaria, que detona el aspecto de las relaciones, sobre todo amorosas, pareja, las relaciones sexuales, y así todas las hormonas. Y si se oye hablar de la vasopresina, entonces, sí, que eso regula la cantidad de líquido, hídrica y de potasio y de sodio en el cuerpo. Esa vasopresina tiene unas funciones muy importantes en el cognitivo, lo mismo las hormonas sexuales. Y el comportamiento típicamente del género está dado por esa acción en la corteza cerebral y en muchas otras estructuras por las hormonas sexuales. No es lo mismo un comportamiento predominante con andrógenos, testosterona circulante andrógenos, que el comportamiento de estrógenos y testosterona. Es más, el más estudiado de los efectos son las variaciones de carácter, conductuales y comportamentales en las mujeres durante el ciclo menstrual. Entonces hay patrones típicos de cuando el estrógeno empieza a subir, ¿sí? Hace ya el pico arriba antes de la ovulación, y hay patrones de comportamiento. Es más, ya hay investigaciones que demuestran que habilidades cognitivas se relacionan directamente con los estrógenos altos o con la progesterona. Por ejemplo, las habilidades motrices en las mujeres se relacionan, se puede tener más habilidades psicomotoras en una mujer cuando está en la fase de los estrógenos altos. Por eso a veces se cuadra perfectamente y a veces no tiene cuadradero. Siendo el mismo carro con el mismo parqueadero, donde va todos los días, aterriza todos los días, uno se cuadra perfectamente y a veces no se cuadra. Eso ya está hecho, quisiera entra y encuentra habilidades cognitivas relacionadas con las hormonas que fluctúan en la actividad física. Entonces, mire la fecha que conoce, que esa es la relación. La relación entre estas dos empresas son estas. ¿Por qué? Aquí hay una forma de corregir el equilibrio interno por medio de vías axones, vías nerviosas. Pero esta es otra forma de corregir, de detonar el equilibrio interno por vía salida. Eso también es de homeostasis. A nivel circulatorio general y a nivel del sistema nervioso central, cuando ustedes los encuentran por ahí circulando, haciendo sinapsis, siendo neurotransmisores que producen eso, son las mismas hormonas. Lo que pasa es que para ahorrarse gasto, energía, espacio y tiempo, son sustancias químicas que surgen en las neurotransmisores.
porque la tiroxina está encargada de los patrones de crecimiento del cerebro, nada más y nada menos en la etapa prenatal. Por eso a todos los niños y niñas que nacen, eso a mí se hace obligatorio, les toman una muestra con el sangre. ¿Para qué? No solamente para clasificar el real, para mirar cómo la flor de glucosa, sino para que una prueba de SH. La mayoría salen normales, porque no le avisan, porque si la ve que no van a alcanzar con el movimiento total. Pero cuando el niño sale con un TSH alterado, tampoco ya no me entiendo. ¿Por qué? Porque es una forma de prevenir un retraso. Si usted no tiene un crecimiento, una hormona, no tiene el crecimiento adecuado del cerebro, y es prevenible. Al niño se le puede pasar mucho. Entonces, esa es la relación entre esas dos empresas y la focal. Por un lado, la acción nerviosa, abdomen, el sistema nervioso autónomo, y por otro lado, la cortina. Así cuando se hacía los niños se hacen hace unos 10 años. A ninguno de nosotros nos tocó. Hasta aquí el estado. Y ya saben, ¿Qué pasó, Cristian? Si yo la envié, o sea, no, espere, verán. O sea, ¿a quién no le abre? ¿A quién? ¿Qué office tienes? Por eso es que es PowerPoint. Obvio no lo crees, no lo crees. Yo creo Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Todo. Acá. Sí. Y lo de la... Venga, yo lo que quiero preguntarle a ella es que no la función y todo eso. Y aparte de eso, también Está todo, no parece una niña de todo. Profe, los pares craneales también es con funciones y todo eso. Todo. Venga, ¿quién no tiene lo de acá? Venga, Giselle. Vámonos. Venga, ¿quién quiere? Yo les paso las clases. Las 11.
acá. Yo las paso al computador y las grabo. Ah, a mí me las enviar. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? ¿Sabes qué? Necesito una cosa. ¿Te acuerdas de hacer memorias grandes que venían en las cámaras? Es que lo que hace es que yo, mi computador no tiene Bluetooth. Mi computador no tiene Bluetooth y yo es para editarlo, subirlo a YouTube. ¿Cómo vamos a hacer una vuelta? ¿Cuál vuelta? Con esa ¿Cuál es clase? con lo que me pasa. Eso es lo que les sale. Venga, Steven, Brian. usted de pronto me podría traer mañana de esa memoria, sí. Ale, que es que eso como tiene una para la chiquita, que vas que necesito una... Ay, no, pues es que es igual pesa mucho. Va a ser una frera. Yo lo que voy a hacer es, él me va a traer mañana una memoria pequeñita. Una memoria de esas de cámara. Micro, sí, yo tengo. Ah, usted tiene. Ah, tráigamela. Es que como es, eso tiene lector para eso, el computador no tiene Bluetooth. Ya, estamos investigando lo de Google. Yo me quiero para ¿De qué? Ah, no las dejé. Vale, de cooperativo, ahora tengo que empezar a investigar, tengo muchas cosas por hacer, no. Ay, venga, cuide, no me vaya. Que me entrego aquello. Mañana nos vemos. Listo, dale. No, yo por allá no. Aquí en conjunto, temprano. Muchas gracias, amigo. Qué pena por la demora. Yo me llamo Alfredo. La verdad. Hasta luego. Ay, cómo me volví. ¿Qué? No hay con Claudia. Si queréis salimos más temprano. Ángela, yo le recuerdo por el Facebook, para que traiga la memoria. Ay, me gusta mucho. Mira. Ah, mira. Bótalo. Bote eso, María.